Shalom, shalom. Shalom, hermano Jerry. Gracias al Eterno tenemos la oportunidad de estudiar este capítulo 21 del libro de Segundo Samuel. Mi nombre es el hermano Jerry y hoy tenemos siempre el mismo grupo que el Padre ha escogido por nombre con cada uno de ellos. Y pues vamos a enriquecernos una vez más por medio de su palabra y entender y conocer el mensaje, la voluntad del Padre que Él quiere para con nosotros y con su pueblo Israel. Roguemos al Padre para que este mensaje lo atesoremos en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos también llevar el mensaje a aquellos que buscan el mensaje del Eterno. Mi nombre es el hermano Jerry, yo estoy en la ciudad de Elizabeth y el número de teléfono es el 908-249-5430. Estamos a la orden, hermanos. Nosotros somos una comunidad creyente en el Mesías, Yahshua HaMashiach, y conocido en el mundo como Jesús. No tenemos nada en contra de nadie, pero nosotros leemos y estudiamos Torah desde el primer libro hasta el último libro, los 66 libros, nosotros lo estudiamos. El cambio del nombre al hebreo es solamente obediencia al Eterno. No nos hacemos mejores que nadie, solamente diferentes. Estamos aquí por obediencia, porque nosotros servimos con amor al Eterno. Aquí también está el pastor Misael, que está de Spring Valley, él también va a dar sus datos. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Jerry. Shalom a cada uno de mis hermanos y a las personas o hermanos que nos van a escuchar por medio de esta plataforma. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad que creemos en Yahshua HaMashiach como nuestro Salvador, Redentor y Libertador, y que guardamos sus mandamientos. Como bien ya se dijo, que estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estamos para servirles. Usted tiene estos números de teléfonos. También el hermano Enrique va a proporcionar su número. Puede comunicarse en cualquiera de estos números, que estamos para servirle. No lo dude. Solamente llámenos y vamos a estudiar juntos, porque somos los encargados de llevar la palabra de nuestro Padre Eterno hasta los lugares donde la necesiten. Gracias, hermano Yer. Gracias, pastor Quique. Shalom, hermanos. Shalom. Sí, tal como lo dijo nuestro pastor, nosotros estamos aquí para ayudar a todo aquel hermano que necesite ayuda, necesite escuchar, estudiar, porque nosotros también estuvimos igual en un comienzo. También necesitábamos a alguien quien nos guíe, que esté con nosotros, ¿no? Más que nada. Y bueno, para eso estamos. Yo me encuentro en Lima, Perú. Si algún hermano o hermana quiere, o de cualquier lugar, que ahora con esto de las llamadas por WhatsApp, por internet, nos podemos comunicar con cualquier persona. Nos pueden llamar. Mi número de teléfono es el 96-37-08-211. Mi nombre es Enrique. Y bueno, hermanos, los esperamos. Gracias, hermano Jerry. Gracias, Quique. Gracias al Eterno una vez más y también le damos gracias por sus vidas, hermanos, y rogamos al Padre pues que estos videitos, como siempre lo decimos, no sea de confusión para nadie más, solamente de edificación. Y como ya los datos están puestos ahí en la plataforma, pues es como cuando ustedes necesiten una comunicación, nosotros estamos en el área de Perú, en Lima, en Elizabeth, New Jersey, en cualquier parte del mundo, como bien lo dijo el hermano Quique. Cuando ustedes tengan ganas de comunicarse con nosotros, pues estamos a la orden, hermanos. Nosotros somos servidores y con gusto y con amor vamos a atender a sus llamadas.
Amén. Con esto dicho, vamos a seguir con este estudio de un solo capítulo. Estamos en la cuenta del Homer y estamos estudiando un capítulo puestos 5 días. En Shabbat no lo estudiamos y tampoco al terminar el Shabbat, arrancamos el domingo hasta el jueves. Hoy estamos en el capítulo 21 de este segundo libro de Samuel. Y ayer tuvo el pastor tremendo estudio que se dio al día de ayer. Y hay mucho, ¿no? Que cada rato nosotros aprendemos. De cada capítulo siempre hay un mensaje aparte. Y pues atesoremos todos esos mensajes para que nosotros podamos también compartirlos por donde nosotros caminamos, especialmente con nuestras familias, con los hermanos. Pero no lo hagamos de manera de pelea, compartamos el mensaje de una manera con amor. Y si están equivocados, pues tengamos la paciencia y buscar una manera de decir, mira hermano, te equivocaste. Pero si se va a ofender, pues no lleguemos a la pelea. Esto no es para pelear, este es un mensaje de amor. ¿Algún mensaje, pastor? ¿Algo para recordar el capítulo de ayer? Sí, solamente, hermano Jerry, como podemos ver en el capítulo de ayer, la envidia y la codicia de este comandante Joab, que con un beso mató a su propio hermano, porque así le dicen. Un beso y en la mano llevaba la daga. Como podemos ver, hermanos, cuando la persona está apartada de la Torá, sigue sus propios conocimientos. Recuerda que el conocimiento del hombre llega a pervertir las buenas costumbres. Y las buenas costumbres vienen por medio de la palabra de nuestro Padre Eterno. Pero cuando la palabra se hace a un lado y sigue sus propios pensamientos, es solamente para ser destruido. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la envidia y la avaricia abarcaron el corazón de él y mató a un hombre inocente. Sí, era inocente, porque realmente quien no había puesto a él como comandante de Israel era el propio rey. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestras palabras, como bien nos dijo usted, hermano Jerry, que no sea para discutir estos estudios, sino que sea para ampliar nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, porque recordemos que la palabra del rey es la que nosotros tenemos que transmitir, porque recordemos que aquí el que era encargado de llevar los escuadrones de Israel no era Joab, sino era Amasá. Y entonces esto nos queda como lección, porque muchas veces las palabras del hombre son como golpes de espada. No nos damos cuenta que matan, pero realmente sí matan, porque recuerden que las palabras no entran ni salen, sino se quedan bien adentro de la persona. Ese es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, pastor. Sí, con este comentario vamos a seguir aprendiendo lo que el Padre con cada personaje escrito en la Biblia. Hay una lección real para todos nosotros. Y primero de no ponernos de jueces y estar llamando Joab o entrando a la burla. A veces sanamente nosotros buscamos un personaje, ¿verdad? Bíblico, pero recordemos de no caer en el juicio y traerlos a juicio a cada personaje. Ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es aprender de cada personaje, de no hacer lo que, de no hacer pues la transgresión a la Torá. Con esto dicho, pues vamos a empezar este capítulo 21. Voy a leer y lo que yo esté viendo voy a hablar un poquito y al final voy a traer las concordancias. Y así dice, 21:1 de Segunda de Samuel, dice, en el tiempo de David hubo una hambruna que duró 3 años y David buscó el rostro de Yahweh. Es lo hermoso de buscar el rostro del Padre. Nosotros muchas veces, cuando nos está yendo mal, no buscamos el rostro del Padre, sino que le queremos dar una solución personal. Pero es importante acá como el rey David nos enseña a buscar el rostro del Padre. 3 años ya habían pasado.
Seguimos. Dice, Yahweh dijo, es la culpa sobre Shaul. Yahweh dijo, ¿ok? Es la culpa sobre Shaul, el rey Saúl, y por su casa manchada con sangre, porque él mató a la gente de Gibeón. El rey hizo llamar a los Gibeonín y les dijo a ellos, estos Gibeonín no eran parte de los hijos de Israel, sino el remanente de los Emori. Y los hijos de Israel habían jurado a ellos, pero Shaul, en su celo por los hijos de Israel y ya Judá, había procurado exterminarlos. Aquí nosotros nos acordamos con el libro de Jueces, en el capítulo 9, que los gibeonitas habían llegado a Josué, que él era el comandante de Israel, porque a él se le dio el cargo después de- del patriarca Moisés, de llevar al pueblo de Israel a cruzar a la tierra prometida. Entonces estos gibeonitas llegaron con mentiras, no por temor, ¿no? Por temor, porque donde cruzaba, ponía el pie Josué, esa tierra era tomada por orden del Eterno. Entonces los gibeonitas tuvieron temor de Israel y del Padre Eterno, y entonces con mentiras llegaron e hicieron un pacto de paz. Entonces ahí fue cuando Josué hace la paz con los gibeonitas. Entonces ese juramento, eh, aquí el rey Saúl se atreve a romperlo, ¿no? Y trató la exterminación. Entonces aquí vamos a seguir viendo qué es lo que pasa y cuál es la enseñanza que nos da el Eterno. Seguimos con el versículo 2. Dice, el rey hizo llamar a Gibeón y les dijo a ellos, estos Gibeonín eran parte de los hijos de Israel, sino el remanente de los Emori. Los hijos de Israel habían jurado a ellos, pero Shaul en su celo por los hijos de Israel y Judá había procurado exterminarlos. David dijo a los Gibeonín, ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Con qué haré expiación para que ustedes puedan bendecir a la herencia de Yahweh? La herencia de Yahweh es el pueblo de Israel. Seguimos. 4. Los Gibeonín le dijeron a él, nuestra disputa con Shaul no puede ser resuelta con plata ni oro, y nosotros no tenemos derecho a poner a nadie en Israel a muerte. Él dijo, entonces, ¿qué dicen ustedes que debo hacer por ustedes? Ellos respondieron al rey, el hombre que nos arruinó, el que maquinó contra nosotros, que debíamos cesar de existir, en todo sitio del territorio de Israel para que él no tenga presencia en todas las costas de Israel. Haz que 7 de sus hijos varones sean entregados a nosotros y nosotros los pondremos a muerte, ahorcándolos delante de Yahweh en Gibeat de Shaul, a quien Yahweh escogió. El rey dijo, yo los entregaré a ustedes. Pero el rey perdonó a Mefiboset, el hijo de Jehonatán, el hijo de Shaul, por el pacto de Yahweh que estaba entre ellos. Ahora, aquí vamos a seguir leyendo, pero también, ¿por qué perdona a Mefiboset? Porque por el mismo pacto que tuvo el rey David con Jehonatán. Recordemos que Jehonatán amaba, tenía ese temor al Eterno y amaba al Eterno. Jehonatán era un tremendo personaje. Si no hubiera habido el error del rey Saúl, Jehonatán hubiera sido el sucesor del rey Saúl, ¿verdad? Porque él era el próximo. Pero como el rey Saúl falló, entonces aquí vemos que el, el rey David toma ese cargo, porque ya el padre lo había sacado del reinado al rey Saúl. Entonces vemos cómo ya Jonatán y el rey David se amaban, pero era un amor con temor al Eterno. Era un amor que era difícil de entenderlo. Es el amor que debería de tener todo creyente y también de la misma manera amar a su hermano, sin ver sus errores, simplemente amar a su hermano. Pero es el amar a nuestro hermano es cuando nosotros tenemos el mismo temor, el mismo grado de temor al Eterno. Entonces uno no tiene
ese corazón mal contra el hermano, más el temor al Padre hace que nosotros amemos a nuestros hermanos. Aquí vamos a seguir viendo. Entonces, por tal motivo, por ese pacto que tuvieron ellos dos, Mefiboset fue el único de la descendencia del rey Saúl que quedó con vida. Más una Mizpa, vamos a seguir leyendo, y la hija Mical fueron las que llevaron la generación de la maldición, como dice en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, tercera hasta la cuarta generación están bajo la maldición. Dice, nos quedamos en... El rey dijo, yo los entregaré a ustedes, pero el rey perdonó a Mefiboset, el hijo de Jonatán, el hijo de Shaul, por el pacto de Yahweh que estaba entre ellos. Aún entre David y Jonatán, el hijo de Shaul, el rey tomó a los dos hijos de Rispa, la hija de Allá, los cuales ella engendró a Shaul, de Shaul, Armoni y Mefiboset, y los 5 hijos de Mical, la hija de Shaul, los cuales engendró de Adriel, el hijo de Barzilai y Melfolati, y los entregó a los Gibeoní, quienes los ahorcaron en la colina delante de Yahweh. Todos los 7 fueron puestos a muerte durante los primeros días de la temporada de cosecha. Este era en el mes de Abib, al principio de la cosecha de cebada, dice. Entonces, 10. Rispa, la hija de Allá, tomó cilicio, lo extendió para sí hacia el precipicio y se quedó allí desde el principio de la cosecha hasta que el agua se derramó desde el cielo sobre los cuerpos, evitando que las aves se posaran sobre ellos durante el día o animales salvajes durante la noche. Le fue dicho a David lo que Rispa, la concubina de Shaul, había dicho. Así que David cogió los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Gilead, Shaul, los cuales lo habían robado de la plaza abierta en Beichán, donde los filisteos los habían ahorcado. En el tiempo de los filisteos habían matado a Shaul y a Gilboa. En Gilboa, perdón. 13. Y él trajo de allí los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán, su hijo. También juntaron los huesos de aquellos que habían sido ahorcados. Entonces enterraron los huesos de Shaul y los de Jonatán, su hijo, en el territorio de los benjamitas, en Selah, en la sepultura de Kish, su padre. Ellos hicieron todo lo que el rey ordenó. Solamente después de eso, Elohim escuchó las oraciones de la tierra. Esta partecita de aquí, solamente después de eso, Elohim escuchó las oraciones de la tierra. Esta la vamos a tener en cuenta. 15. Una vez más, los filisteos le hicieron la guerra a Israel. David descendió con sus sirvientes y peleó contra los filisteos. Y David fue a Yishbi Benoa, uno de los hijos del gigante. Dijo que él mataría a David. Su lanza pesaba 70 libras, dice la mía. En algunas Biblias dice 60 libras. Y de esa manera nos damos cuenta que grandes que eran estos soldados, ¿verdad? Y estaba usando un garrote, 17. Pero Abishai, el hijo de Zeruyá, vino al rescate de David, hiriendo al filisteo y matándolo. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más debes salir a la batalla con nosotros para no apagar la lámpara de Israel. Esta es otra partecita que vamos a mirar. Antes que me olvide, recordemos que el rey David viene en el libro de Ezequiel, capítulo 37, 25, que al final de los días, en el pueblo de Israel, él va a ser el rey, él va a volver a ser el rey. Entonces aquí vemos que por eso lo están diciendo. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más debes salir a la batalla con nosotros para no apagar la lámpara de Israel. O sea, esto estaban hablando de los tiempos futuros. 18. Un tiempo después de esto hubo guerra otra vez con los filisteos de Engad. Sibhai el Hushani mató a Asaf, uno de los hijos del gigante Refa. 19. Hubo más guerra contra los filisteos en Gab
y Ejinam, el hijo de Yarel, Orgim y Beit-Lahmi, mató a Goliat el Giti. Cuando dice mató a Goliat el Giti, según los comentarios de mi Biblia de estudios, dice que este es el hijo de los hijos de Goliat. Algunos dicen que son los hermanos. Pero el punto es que existían los gigantes. Ahora, ¿qué representan estos gigantes en nuestras vidas? Lo que muchas veces han hablado entre Goliat y David. Nosotros ante los problemas parecemos hormigas y a veces pues los problemas se nos parecen tan grandes que no le vemos la salida. Pero como bien lo dijo Yeshua, nosotros vamos a tener aflicciones el resto de nuestro tiempo que estemos viviendo aquí, pero que no tengamos problemas porque ya el Padre ha ganado esa batalla. Seguimos leyendo. En 19 dice, hubo más guerras contra los filisteos en Gob y Ejinán, el hijo de Yarei Orgim, en Beit Lahmi, mató a Goliat del Giti, que tenía una lanza cuya asta era como un rodillo de un telar. Hubo guerra de nuevo en Gad, donde había un hombre beligerante con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 por todos. Él también era hijo del gigante. Cuando él se burló de Israel, Jonatán, el hijo de Shimá, el hermano de David, lo mató. 22. Estos 4 eran los hijos de los gigantes de Gad. Ellos cayeron en las manos de David y sus sirvientes. En esto también tenemos una concordancia en el libro de Crónicas, en el capítulo 25:8. Ahora vamos a descubrir cuál es el mensaje y qué es lo que quiere el Padre que querramos que aprendamos sobre este capítulo. Voy a abrir el comentario con el pastor Misael. Sí, gracias, hermano Jerry. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta nueva oportunidad, hermanos. Como bien comienza el capítulo 21, en el tiempo de David hubo una hambruna. David buscó el rostro de Yahweh. Wow, cómo comienza este 21. En cuanto en el 20, recordemos, no se mencionó, pero en ningún momento el nombre del Eterno. Aquí sí. ¿Pero por qué? Porque aquí había un problema que quizá era más fuerte de toda la revuelta que estaba en Israel. Porque recordemos que cuando en una casa falta alimento, no es fácil, hermano. Ese es un problema, pero problema grande. Porque también aquí podemos ver en el tiempo de David hubo una hambruna que duró 3 años. Y esta hambruna, hermanos, dice que vino a causa del pecado. ¿Qué pecado? Del que cometió el rey anterior a David, el rey Saúl. Porque sigue la narrativa diciendo porque él había intentado exterminar a los gabaonitas. Esa misma hambruna sucedió también en el tiempo de los jueces. Recordemos que en el tiempo de los jueces, ya en el libro de Ruth, empieza a narrar todo. Entonces, pero aquí, hermanos, vemos que las consecuencias muchas veces del asesinato vienen arrastrando. Recuerden, como estaban comentando al principio el hermano Ariel, esos son problemas que hoy se ven. Un presidente hace cosas y cuando el otro entra, tiene que solucionar los problemas que el anterior ha dejado. Aquí vemos que el rey David no tuvo nada que ver con el anterior reinado, pero las consecuencias estaban llegando. ¿Por qué? Porque lo que él había hecho era un asesinato, porque recordemos que los gabaonitas estaban en Shalom con el pueblo de Israel. En el libro de Josué 9:13 en adelante, ahí narran cuando ellos llegaron de una ciudad que estaba también dentro de Canaán. Y entonces empieza a narrar todo eso, pero en el 9:15, ahí nos muestra que ellos, Yahoshua y todo el ejército le perdonaron la vida a los gabaonitas. Entonces recordemos que los gabaonitas eran los encargados de hacer la leña.
para el servicio del Mishkan. Entonces, todo esto, hermanos, tenemos que ver que eran parte del pueblo de Israel, pero en el tiempo del rey Saúl, él los intentó exterminar, dice, porque no los terminó a todos, pero entonces vemos que ya ese ya pasó a ser un asesinato. ¿Por qué? Porque ellos eran parte del cuerpo del pueblo de Israel, y por esas consecuencias, dice todavía, dice ya el 2, el rey hizo llamar a los gabaonitas. No, sigue diciendo el 1, 21:1, voy a seguir. Y dijo, es la culpa sobre Saúl y por su casa manchada de sangre, porque él mató a los de Gibeón. Entonces aquí vemos, hermanos, que las consecuencias vienen arrastrándose muchas veces. Por eso nosotros cuando comenzamos a guardar los mandamientos, nosotros supimos que por medio de los mandamientos teníamos que romper esas maldiciones generacionales. Y bendito el Padre, hermano, porque Él nos ha dado la capacidad de poder entender y de estudiar su palabra. Porque vemos aquí, hermanos, ya Saúl está muerto. Pero ¿quiénes trajeron la consecuencia? Como podemos ver más adelante, sus propios hijos, sus propios nietos. Hasta la tercera generación vemos nosotros que lo que sucedió. Pero aquí, después de que David consultó al Eterno, vemos la forma, hermanos. Nosotros en este tiempo, dice el 3, David dijo a Gibeón, ¿qué debo hacer por ustedes? Recuerden, hermanos, nosotros no estamos para complacer a nadie. Nosotros estamos para ayudar, porque recuerden que la palabra del rey se tenía que cumplir. También un caso que pasó igual aquí, lo podemos ver en el Brit Hadashah, es de Herodes. Herodes dio la palabra a la hija de su mujer. ¿Y quién fue el que pagó esa? ¿Qué fue lo que le pidió la mujer? La cabeza de Jonatán el inmesor. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que David le dice a los gabaonitas, ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Con qué haré expiación para que ustedes puedan bendecir la herencia de Yahweh? Oiga, esa palabrita expiación, ya está hablando, él mismo está hablando. La expiación viene solamente por medio de sangre. Entonces aquí vemos y expiación, dice él. Ahora escuchemos cómo dice el 4. Los gabaonitas le dijeron a él, nuestra disputa con Saúl no puede ser resuelta con plata ni oro, y nosotros no tenemos derecho de poner a nadie en Israel a muerte. Ellos entendieron lo que David le estaba diciendo, porque ellos dijeron, nosotros no podemos poner a nadie en Israel a muerte. Él les dijo entonces, ¿qué dicen ustedes que debo hacer por ustedes? 2 veces, oiga, 2 veces. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, porque recuerden que la palabra dice que con nuestras palabras vamos a ser justificados y con nuestras palabras podemos ser condenados. Porque aquí el rey David estaba dando, por medio de sus palabras, estaba dándole cabida a ellos, cómo tenían ellos que actuar. Entonces, pero lo que a mí me llama la atención es esto. Dice, nosotros no tenemos derecho de poner a nadie en Israel a muerte. Él dijo nuevamente, el rey David. Entonces, ¿qué dicen ustedes que debo hacer por ustedes? El 5. Ellos respondieron al rey, el hombre que nos arruinó, el que maquinó contra nosotros, que debíamos cesar de existir en todo sitio del territorio de Israel para que él no tenga presencia en todas las costas de Israel. Entonces vemos aquí, hermanos, el 6 me llama la atención, haz que 7 de sus hijos varones sean entregados a nosotros y nosotros los pondremos a muerte, ahorcándolos delante de Yahweh. Hermanos, en toda la palabra nosotros no vemos que el Eterno pida sacrificios humanos. Como los gabaonitas, siendo extranjeros,
Ellos querían poner estos 7 hombres delante del Padre y que el Padre se complaciera de esas muertes. Eso es algo que no tiene. Aquí el rey David, él como la máxima autoridad, él tenía que ponerse firmes y decirle, no, eso no puede pasar en Israel, especialmente delante del Eterno. Entonces dice, sigue la narrativa delante de Yahweh, en Gibea de Shaul, a quien Yahweh escogió, el rey dijo, yo los entregaré. Wow. Entonces vemos, hermanos, que muchas veces nuestras palabras tienen que ir bien acompañadas con sabiduría. Nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar, pero para que nosotros abramos nuestra boca, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque como bien se dijo que por nuestras palabras nos vamos a justificar, pero al mismo tiempo nos podemos condenar, y de eso el Padre nos ha dado esa sabiduría, hermanos. El Padre nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, con el cual nosotros tenemos la capacidad de estudiar su palabra y adquirir virtud y sabiduría por medio de la palabra, porque recuerden que la palabra del Eterno es viva y el espíritu de la palabra del Eterno es la que nos insta a ser nosotros bien precavidos, cómo conducirnos, cómo mirar, cómo hablar, cómo escuchar. Porque para escuchar tenemos que ser muy rápidos, hermanos, pero para abrir nuestra boca tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces vemos que aquí en este capítulo, hermanos, se le entregaron los 7 descendientes de Saúl, los cuales fueron ahorcados. Es triste y lamentable, hermanos. ¿Por qué? Porque recordemos que las maldiciones, los errores de nuestros antepasados acarrearon para sus generaciones futuras muchas veces, miren, la muerte. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad, gracias al Padre de nuestro Padre eterno, de poder romper esas maldiciones, pero sobre todo tenemos que ser guardadores de su palabra. Entonces, aquí también me llama la atención algo, hermanos. El hermano Jerry dijo que lo iba a comentar también, es el 14 en su parte B. Solamente después de eso, Elohim escuchó las oraciones de la tierra. Aquí podemos ver, el Eterno no se complació, hermanos. El Eterno no se complació de ese sacrificio que hubo ahí por los errores de Saúl. Lo que pasó aquí es esto, que cuando todo Israel vio lo que estaba pasando, primeramente había hambruna. Segundo, habían sacrificado a 5 hijos del rey Saúl. Entonces eso fue un impacto para todo el pueblo de Israel, y dice que oraron, porque dice, solamente después de eso Elohim escuchó las oraciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba atemorizado por todas las cosas que están pasando. Estas cosas que estaban pasando no eran cosas fáciles. El hambre, la muerte de los descendientes de Saúl, eso era algo impactante lo que estaba pasando en Israel, hermanos. Entonces, como podemos ver también, hermanos, ya en el 17 vemos que el rey David salió a la batalla, pero ya él era bastante avanzado en años. Entonces dice, pero Abishai, el hijo de Zeruyá, vino al rescate de David, hiriendo al filistí y matándolo. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más deberá salir a la batalla con nosotros para no apagar la lámpara de Israel. Recordemos, hermanos, que David es, con todos sus defectos, con todos sus errores, es tipología de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. ¿Por qué? Porque recordemos que, hermanos, que él es el que es la palabra. Con él se comunicaba el Eterno. El Eterno lo escogió a él
para ser rey de Israel y por lo tanto él es la luz también, hermanos, representada mientras el Mashiach no había venido. Y recordemos que en el futuro a él lo vamos a tener nuevamente como rey, como lo especifica Ezequiel 33, 34. Así que mis hermanos, gracias hermano Jerry por este estudio. Este es mi comentario por el momento. Gracias, Pastor. Comentario completo. Va Arielo. Gracias, hermano Jerry. Shalom con mis hermanos. Sí, este capítulo 21, ¿no? Nos muestra claramente, ¿no? Que la necesidad, hermano, que tenemos, como usted bien dijo, de buscar al Padre ante los problemas, ¿no? También nos muestra que dice que pasaron años, ¿no? Y entonces David buscó el rostro del Padre. Pero aquí hay algo interesante, porque el que vemos aquí que David no dijo nada, ¿no? El que habló fue el Padre, el juez. Y él dijo, es la culpa sobre Shaul y por su casa manchada con sangre, porque él mató a la gente de Gibeón. Eh, David sabía, pero él obviamente no abrió su boca contra el ungido del Padre, ¿verdad, hermanos? Y nos muestra, hermanos, que a pesar de que también David era un ungido, no de eso se valió para hablar mal de él, ¿no? Sino que el Padre fue el que hizo dijo esto, ¿no? Y también podemos ver de que David no honró. Primeramente, él aquí se encuentra de que, si nos recordamos, él había hecho un pacto con Shaul, que no iba a matar a su descendencia. También hizo un pacto con su hijo Jonatán, ¿no? El hijo de Saúl, ¿no? Entonces, eh, vemos acá que él tenía también que honrar el pacto que había hecho Josué con los Gabaonitas en Josué 9, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el rey aquí, hermanos? Es interesante ver cómo él toma este tipo de decisiones, pero sobre todo, hermanos, vemos la seriedad con la que ve el Padre el derramamiento de sangre inocente y también la necesidad, ¿verdad?, que nos manda de reconciliación y expiación, ¿no? Como bien dijo el pastor, ¿no? Eh, También resaltar, hermano Jerry, que eh, vemos que en el 14, ¿no? Enterraron los huesos de Saúl y de Jonatán, su hijo, en el territorio de Benjamín de Selá. Vemos acá que este acto nos muestra cómo el profundo amor, ¿no? Que a pesar de que, es, de que Saúl, pues, no actuó bien, eh, David honró, ¿no? A él, al rey Saúl y a Jonatán, y enterrándolos en un lugar apropiado, ¿no? Y también resaltar, hermano Jerry, lo que mencionaron ahí, ¿no? De la necesidad de no apagar la lámpara. Esto quiere decir, hermanos, que también que debe haber siempre aceite en nuestra lámpara. ¿El aceite cuál es? Es precisamente esto, el estudio, la oración, em, el compartir con las demás personas la palabra del Padre, ¿no? Eso nos va a mantener a nosotros en nuestro corazón esa llama encendida, la llama de la Torá, ¿no? Que es lo que nosotros estamos estudiando, ¿no, hermanos? Y ver también de que a pesar de que aún, ¿verdad? Que David en su juventud, él mató a este gigante. Podemos ver de que aún se pudiera decir de que descendientes de este gigante, ¿no?
que se pudiera decir, como usted dijo, en problemas. O sea, todavía había una especie de problemas con estos gigantes. Entonces, estos problemas, hermanos, nos muestra la necesidad también de buscar al Padre, porque dice acá que, dice, en el 20 dice, hubo guerra de nuevo en Gad, donde había un hombre beligerante con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 por todos. Él también era hijo del gigante. Pero mire, ¿qué pasó? Dice, cuando él se burló de Israel, y Jonatán, el hijo de Shimá, el hermano de David, lo mató. Entonces, cualquiera que se levante en contra del pueblo, en contra de un ungido, hable mal de un ungido, podemos ver acá, hermanos, que es una muerte silenciosa y una muerte, se pudiera decir que lenta, ¿no? Y es la más dolorosa porque es lenta. Y nada, hermano, Jerry, bonito estudio y también lo que dijo mi hermano Misael, ¿verdad? Y nos deja a todos estos consejos para hoy en día. Solamente ese es mi comentario, hermano. Comentario completo, Arielito, gracias. Quique. Gracias, hermano Jerry. Muy buenos comentarios de los hermanos. Ayudan a entender mejor estos puntos de los capítulos, de este capítulo. Bueno, en este estudio, en este capítulo, vemos que la hambruna que se presentó al comienzo no era algo accidental, ¿no? O sea, no era un accidente natural. 3 años consecutivos de hambre indicaban que Yahweh estaba enviando un juicio, ¿no? Y no simplemente permitiendo una situación o un fenómeno climático. En tiempos bíblicos, Israel entendía que las condiciones físicas reflejaban el estado espiritual del pueblo, ¿no? Por eso David no recurrió primero a estrategias humanas, sino que fue a la fuente, consultó a Yahweh. Ahora, en la antigüedad esto se hacía por medio del Cohen Gadol, quien podía recibir dirección divina, ¿no? A través del Urim y Tumim. Y hermanos, esto refleja, ¿no? Humildad, liderazgo, eh, o sea, liderazgo espiritual, ¿no? Y una disposición a corregir el rumbo, ¿no? El rumbo en el que estaba el pueblo. Ahora también vemos que el padre revela la causa, ¿no? Por el pecado no resuelto de Shaul. Y esta casa, la casa de Shaul, había cometido una injusticia, ¿no? Grave contra los Gabaonitas, en donde violaron un pacto hecho en tiempos de Josué, de Yehoshua. Y aunque Shaul ya había muerto, el pecado no confesado ni reparado todavía traía consecuencias, ¿no? Para la nación. Ahora, hermanos, vemos que la obediencia y el arrepentimiento restauran, ¿no? El favor del Padre. Muchos cuando sucede algo quieren respuesta sin rendirse, ¿no? Pero David no exigió, consultó. En tiempos modernos debemos acercarnos al Padre, ¿no? Con temor reverente, con humildad y con un corazón obediente. Ahora, hoy no consultamos mediante hombres, sino a través de Yahshua HaMashiach, quien intercede por nosotros ante el Padre. ¿Qué dice Hebreos 4:14? Por lo tanto, teniendo un gran Cohen Gadol que ha pasado a través de los cielos, Yahshua el Ben Yahweh, retengamos firmemente lo que reconocemos como verdad. Entonces, hermanos, el pecado sin resolver puede cerrar cielos, ¿no? O sea, Shaul, aunque muerto, dejó consecuencias sin reparar. La desobediencia, la injusticia y el orgullo pueden estorbar la bendición, ¿no? Aunque ya pasaron años. Debemos escudriñar nuestras vidas, pedir al Ruach HaKodesh que revele lo oculto, ¿no?
Se frizó Quique. Ofreció Quique, vamos a seguir Hasta que Quique vuelva. hasta que Quique vuelva. Quique, Quique, Por el hermano. ahí está, Ahí Por está. ahora el... sí. ¿Me Te escuchas? frizaste, Quique, ahora sí, te veía frisado. Ay, así el internet está que baila aquí. ¿Pero ya se me escucha? Sí, sí, bien, bien, adelante. Ah, ya. ¿Hasta dónde me quedé? Esa pregunta muy brava. Como un minuto, un minuto. Ya, 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 no hay problema. Sí, solamente para, no sé en qué parte me habré quedado de ese. Mencionó algo de Hebreos, creo yo, del Cohen Gadol. Ah, ya, 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 ya. Entonces Ahí, ahí ahí había se quedó. leído Hebreos 4:14, ¿no? Ujú. Que Sí. dice, por lo tanto, teniendo un gran Cohen Gadol que ha pasado a través de los cielos, Yahshua, el Ben Yahweh, retengamos firmemente lo que reconocemos como verdad. Y entonces, hermanos, eh, vemos que el pecado sin resolver puede cerrar cielos, ¿no? O sea, Shaul, aunque muerto, dejó consecuencias sin reparar. La desobediencia, la injusticia y el orgullo pueden estorbar la bendición, aun cuando ya pasaron años. Debemos escudriñar nuestras vidas, pedir al Rúa Hakodesh que revele lo oculto y actuar con justicia, hermanos. Eh, Como dice en Deuteronomio 28, 23, 24, de manera en unas cuantas frases, si no hay obediencia, no hay lluvia. Ahora, hermanos, todo lo que este capítulo lo han explicado muy bien, hermano Jerry, el pastor, el hermano Ariel. Así que quería saltarme al versículo 17. Y en el versículo 17 vemos que había sido que que Abishai, el hermano de Joab, vino en ayuda, ¿no? Y atacó al filisteo y lo mató, al gigante. Y los hombres de David eh, le dijeron que ya no salga, ¿no? Con ellos en batalla, ¿no? Porque no sea que apague la lámpara de Israel. Ahora, hermanos, en esta etapa de su vida, el rey David ya no tenía las fuerzas de su juventud. Aunque su corazón seguía siendo valiente, su cuerpo ya no respondía igual en la batalla. El enemigo, ¿no? En este caso, ese gigante filisteo aprovechó esa debilidad, pero Abishai lo protegió a tiempo, ¿no? Ahora, David era llamado la lámpara de Israel, y este es un título profundo, ¿no? O sea, él era la luz que guiaba al pueblo, el que portaba la unción real, el representante del reino que Yahweh había establecido en Israel. Si él caía, se podía apagar la guía, ¿no? El testimonio, el orden divino. Ahora, sus hombres lo protegieron con sabiduría, ¿no? Y también con lealtad, porque ellos comprendieron que no era tiempo de que David estuviera al frente, ¿no? En el frente. Su lugar ahora era conducir con sabiduría, no necesariamente con espada. La guerra seguiría, ¿no? Pero necesitaban la luz, ¿no? La luz viva del ungido entre ellos. Ahora, hermanos, nosotros debemos cuidar, ¿no? A los que son luz, los que son luz espiritual entre nosotros. Como se dice, David representaba esa lámpara encendida que Yahweh usaba para guiar a su pueblo. Hoy en día, hermanos, hay pastores, ancianos, que también llevan esa luz, ¿no? Su testimonio, su oración, su enseñanza y su presencia entre la comunidad, entre el pueblo, son faros que fortalecen a muchos, ¿no? Y así como los hombres de David lo cuidaron, nosotros también debemos de cuidar a quienes son columnas de fe y no dejarlos solos, ¿no? Ni expuestos en la batalla. ¿Qué dice Zacarías 13:7? Golpearé al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, hermanos, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros debemos cuidar a esas personas que son luz, ¿no? Y también ellos, ¿no? Deben ser luz para nosotros.
Ahora, David era una lámpara en Israel, ¿no? Pero la verdadera luz del mundo es Yahshua HaMashiach. Él nunca se apaga. Él también fue protegido y apartado por el Padre para cumplir su misión. Y ahora nosotros somos llamados a ser luces también, ¿no? Y eso está en Mateo 5:14, que dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, hermano Jerry, muy buen estudio, muy buenos comentarios y cada día que vamos estudiando este libro de Segundo de Samuel, vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Que nos sirven para nuestra vida sobre todo. Gracias, hermano Jerry. Gracias, Quique, por los comentarios. Voy a poner unas concordancias. En el libro de Números, capítulo 35, versículo 31, dice, lo voy a leer hasta el 34 para poder entender esta partecita que ya hay, y recordemos que nosotros ya tenemos parámetros dentro de la Torá, lo que va a pasar. Dice, también no aceptarás rescate a cambio de la muerte de un asesino condenado a muerte, más bien él será puesto a muerte. Asimismo, no aceptarás de alguien que haya huido a su ciudad de refugio un rescate que le permitirá regresar a su tierra antes de la muerte del Cohen Agadol. 33. De esta forma no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana la tierra. Y en esta tierra no se puede hacer expiación por la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. Y ahí está la del rey Saúl. 34 dice, no profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, Yahweh, habito entre los hijos de Israel. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el Padre mismo, como bien lo dijo el pastor y todos ustedes, y Arielo, que el Padre mismo en el versículo 1 de este capítulo 21, Yahweh dijo, es la culpa sobre Saúl y por su casa manchada con sangre, porque él mató a la gente de Gibeón. Nosotros en estos tiempos ya no necesitamos matar con espada a la gente. Tenemos bien en claro que la lengua es, como bien lo dijo el pastor, es como un golpe de espada. Y la sangre que tú derrames, recuerda que en el libro de Éxodo está hablando hasta la tercera y cuarta generación. Y esto fue lo que pasó con el rey Saúl. Recordemos que Mispa era una concubina y con ella tuvo 2 hijos. Y esos 2 varones, que eran de la línea de la sangre de Saúl, fueron muertos. Aparte de la hija Mical, aquí nos damos cuenta que tenía 5 hijos varones, los cuales también fueron muertos. Y ellos llevaron y fueron muertos pues por los 7 varones. Entonces aquí vemos también cómo Rispa se pone con ropa de silicio y espera el favor y la misericordia del Eterno, ¿verdad? También lo hemos visto. Ahora, también hay un chance de romper las cadenas. Las cadenas se rompen de las maldiciones cuando uno hace caso a la voluntad del Padre, como esta vez tenemos como Mefiboset se salva de esa maldición del rey Saúl con Jehonatán. Tenemos que aprender todos estos pequeños rasgos que nos ofrece la Biblia. Mefiboset fue perdonado por el rey David y por el Padre, porque el amor de Jehonatán al Eterno, ¿verdad? El amor es comparado a la obediencia. La obediencia quiere decir que tú vas a hacer caso todo lo que el Padre dice. Entonces, de esa manera se rompen las maldiciones que hay sobre nuestras vidas. Así es que hay que poner cuidado con lo que nosotros decimos, hacemos o hablamos mal de un hermano, bien lo han comentado varias veces. Entonces, aquí en este versículo 14, en la parte B, dice, solamente después de eso, Elohim escuchó las oraciones de la tierra. ¿Y qué pasó?
vino la lluvia. Después de todo esto que había hecho el rey David. En el 12 dice, así que David cogió los huesos de Shaul y los huesos de Jehonatán, su hijo, y los hombres de Gilead, y los cuales los habían robado de la plaza abierta de Beit-Shan, donde los filisteos los habían ahorcado en el tiempo que los filisteos habían matado a Shaul en Gilboa. Entonces vemos que se cumple todo esto que está escrito aquí en el libro de Números. Entonces recién ahí el padre viene y dice, solamente después de eso, dice, vamos a ir leyendo a la 13. Y él trajo de allí los huesos de Shaul y los huesos de Jehonatán, su hijo. También juntaron los huesos de aquellos que habían sido ahorcados. Entonces enterraron los huesos de Shaul y los de Jehonatán, de su hijo, en el territorio de Benjamín, en Selá, en la sepultura de Kish, su padre. Ellos hicieron todo lo que el rey ordenó. Entonces dice después, solamente después de eso, Elohim escuchó las oraciones de la tierra. Entonces, hermanos, no esperemos que hayan desgracias en nuestras familias. Este es un mensaje bastante claro. Recuerda eso antes de decir algo. No sé, tápate la boca. Que la rabia o el razonamiento o esos sentimientos que tenemos escondidos en nuestras vidas, que no salgan a flote y condenes a muerte a un inocente. Esos juicios que no nos pertenecen a nosotros, hay que amarrarse la jeta, la boca, porque maldecimos a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a ese inocente que no tiene nada que ver, esa boca de nosotros al matar al hermano, al tirarle una maldición, lo único que estamos haciendo es maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestros descendientes. En el libro de Ezequiel, me voy a 37 de Ezequiel, 25. Me voy hasta el 23, perdón, donde dice, ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos, y yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado. Yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. 24, aquí viene. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob, mi siervo, donde sus padres vivieron. Ellos habitarán allí, ellos, sus hijos y sus nietos para siempre. Y David, mi siervo, será gobernante para siempre. Entonces, hermanos, cuando habla de Jacob, está hablando de Israel. Entonces, el padre va a mandar al rey David otra vez a gobernar sobre el pueblo de Israel. Por eso es que esta partecita donde dice, entonces los hombres de David le juntaron, nunca más debe salir a la batalla con nosotros para no apagar la lámpara de Israel. Pero esto era un mensaje para estos tiempos, sino que los mensajes muchas veces están escondidos. Pero hay que de estudio en estudio nos vamos a dar cuenta que el Padre da muchos mensajes para nuestras vidas. El rey David, recordemos que tiene un corazón comparado al Eterno. Entonces, por esto que el Padre mandó a gobernar. Entonces, nosotros cuando hablemos de algún rey, siquiera de Saúl, recuerde que el rey David nunca se atrevió a hablar mal hasta ninguna maldición sobre el rey David, del rey Saúl. Más al contrario, buscó sus huesos y los enterró otra vez. Entonces, aquí tenemos mucho que aprender. Hay que seguir trabajando en nuestro carácter, en lo que nosotros decimos. Recordemos de cuando uno tiene rabia, hacer una pausa rápida en nuestras vidas y antes de abrir la boca para no maldecirnos a nosotros mismos, hay que taparse la boca, hay que hacer cualquier cosa para que no salga ninguna maldición de nuestros labios. Entonces, hasta a veces cuando estamos con los amigos queremos seguir una broma y de broma en broma, hermanos, también tiramos una maldición.
Así es que hay que tener mucho cuidado de no ofender al Eterno para que nuestros hijos o nuestros seres amados no lleven de ninguna maldición. Voy a abrir los comentarios. Sé que el pastor también todavía tiene algo para comentar. Pastor. Gracias, hermano Jerry. Sí, como podemos ver aquí, hermanos, me voy a adelantar un poquito al 23:2, solo para ver para lo que usted está hablando, hermano Jerry. Recordemos que David era conforme al corazón del Eterno. Y también recordemos que era la lámpara de Israel, porque recordemos que el Padre hablaba con él. Dicen en el 23:2, el Espíritu de Yahweh ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces tenemos, como el hermano Jerry dice, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos referimos, porque recordemos que incluso el rey David nunca altercó contra el rey Saúl. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, no, hermanos? Nosotros muchas veces, conforme vamos estudiando, vamos sacando nuestras conclusiones. Pero ¿por qué hoy nosotros conocemos el contexto de lo que se está hablando? Porque nosotros venimos estudiando desde el principio. Pero si nosotros queremos agarrar al azar un verso o un capítulo, vamos a distorsionar todo el mensaje, hermanos. Recordemos que todo esto ha pasado por la misma desobediencia del pueblo. Recuerden que en el pasado nosotros fuimos desobedientes y venían problemas en nosotros, sí. Pero cuando vemos que aquí, hermano, había hambre, aquí hubo una muerte, pero cuando hay problemas en nuestras vidas, Yahshua HaMashiach no lo permita. Miren, ¿qué es lo primero que se acerca? Cuando la vida de la persona no está en orden, se acerca el gigante. Se acercó este gigante que tenía 24 dedos, ¿no? Imagínense. Era un hombre grande hijo de Goliat, burlándose. En este tiempo, hermano, no hay quizá el hombre no va a ser gigante, va a ser chaparro, va a ser grande, no sé, pero va a tirar una palabra que puede matar al hermano, a la hermana. Entonces, de todo eso, hermano, nosotros tenemos que preguntarle al Padre, ¿en qué estamos fallando? Nosotros mismos nos tenemos que autoexaminar por qué ese gigante se está acercando a nosotros. Pero ¿qué hizo? Dice ya el 21, cuando él se burló de Israel. Y recuerden que la gente en este tiempo se burla de uno, se burla de las personas que están luchando. Hermanos, nuestra vida como creyentes, nuestra vida como seguidores del Mashiach, no es fácil. Como dijo David, como dijo Isaías, es que lo que pasa es que vivimos en medio de un pueblo de labios impuros. Y muchas veces nos tenemos que refrenar nosotros, hermanos. Mis compañeros de trabajo, ellos no comparten mi misma espiritualidad. Soy yo, solo. ¿Y qué me toca a mí muchas veces hacer? Escuchar lo que ellos están hablando. No tengo otra opción. Pero lo que ellos hablan, yo no lo llevo a la práctica. Entonces hay una diferencia, hermanos. Pero cuando él se burló de Israel, dice Jehonatán, el hijo de Shimá, el hermano de David, lo mató. Entonces, hermanos, tenemos que saber que la palabra del Eterno nos cubre, nos limpia y nos purifica. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra del Eterno limpia nuestros ojos, los purifica, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, todo nuestro espíritu y cuerpo y alma, hermanos, para que ese gigante no venga y tire dardos y comiencen a afectar nuestras vidas. En el nombre de Yahshua HaMashiach reprendemos todo espíritu inmundo, toda palabra de ese gigante, todo lo que pueda lastimar a uno de nuestros hermanos, porque solamente por medio de nuestro Yeshua somos más que vencedores. Este es mi comentario, hermano Jerry. Gracias. Gracias, pastor. Bonitos comentarios. Gracias al Eterno. El Eterno siempre nos regala a todos. La regala a ustedes, hermano. Cuando usted lea la Biblia, el Padre siempre le va a regalar el mensaje de salvación.
pero hay que abrir la Biblia, hermanitos. Hay que estudiar, hay que leer, hay mucho que aprender. Si usted deja esa Biblia cerrada, difícil aprender. Quizás escuchando los mensajes que ya han grabado otras personas, pues también hay un buen chance. Hay un buen chance si no tienes tiempo para estudiar, pues hay que escuchar los videos de los hermanos, de muchos hermanos que están trabajando. Entonces, escuchemos los videos en el tiempo que se va al trabajo, en el tiempo que vuelve, o en algún momento que tenga un chance, pues escuche los videos y atesore todos estos mensajes que son del Eterno. Estos mensajes no son nuestros, porque nosotros no tenemos esa capacidad de sabiduría. Estos son sabiduría del Eterno. Pues, así no hay más comentarios, Quique, Arielo, para cerrar este estudio. No, estamos bien, nada más, bueno, yo quería resaltar el hecho de que usted lo comentó, ¿no? De Rispa, ¿no? El amor de una madre, ¿no? Dice que se quedó ahí desde la cosecha hasta que llegaron las lluvias y creo que no fueron 2 meses, fueron tal vez más tiempo, ¿no? Pero eh, vemos, hermano, que las consecuencias afectan a todos, ¿no? Al- imagínense, a la madre de estos hijos, ella fue la que sufrió y los hijos, ¿no? El, tenemos que tener cuidado con lo que actuamos, lo que decimos y todo, para no tener esas consecuencias tan graves, ¿verdad, hermano? Y solamente. Gracias, Arielo. Sí, en mi Biblia los comentarios sobre ese tema dice que son 5 meses, pero también hay un pasaje bíblico donde dice que no se puede mantener hasta el día siguiente un cuerpo que está colgado. Entonces ahí vamos a seguir aprendiendo y vamos a descubrir qué pasó allí. Pero eso lo vamos a dejar al Eterno ya que nos los enseña a nosotros. Si no hay más comentarios, pues vamos a pasar a la oración. Quique, ¿estamos bien? Ok. Pastor, ahora sí, regálanos la oración, por favor. Amén. Le damos gracias a todos por siempre estar pendiente de los videos y pues la exhortación es, estemos unidos al Mashiach y somos un solo cuerpo, con amor, alegría y con muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? No la del hombre, del Eterno. Gracias, Pastor. Amén, hermano Jerry. Buen estudio, buenos comentarios, hermanos. Que el Eterno nos bendiga siempre con su sabiduría, ¿no? Porque sin la sabiduría del Eterno, puro pensamiento de hombre y eso no es bueno. Así que siempre, hermanos, dándole gracias al Padre en todo. Vamos a orar para agradecerle al Padre por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. En esta hora, Padre eterno, por medio de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador, nos presentamos a usted. Reconociendo, Abba Kadosh, que usted es nuestra máxima autoridad. Usted es Yahweh, quien creó los cielos y la tierra, el mar, la luna y las estrellas. Usted es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohim y Padre eterno. Agradecido estamos con usted, Padre eterno, por la oportunidad que usted nos da día tras día en este conteo del Homer, de estar juntos con mis hermanos en una misma armonía, Padre, estudiando, Padre, su palabra, porque nosotros sabemos que por medio de la entrega de cada uno de nosotros, usted nos regala virtud, sabiduría y entendimiento, Padre, de su palabra. Sobre todo usted está aumentando nuestra emuná día tras día. Estamos muy agradecidos, mi Rey amado, por este estudio 21 de 2 Samuel que usted nos ha regalado, Padre eterno, quien nos expuso mi hermano Jerry. Gracias, mi Rey amado, por la sabiduría, entendimiento y conocimiento que usted le ha dado a él, tanto a él como a nosotros y a todos los hijos del pueblo de Israel, Padre eterno.
Gracias le damos porque usted es el que ha aumentado nuestra emuná, usted ha aumentado la confianza para que nosotros nos acerquemos cada día más y más a su presencia, Abacadosh. Oh, mi Padre eterno, le doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes, así como los que no estuvieron presentes. Bendiga nuestro hogar, nuestros matrimonios. Bendiga nuestras esposas, mi Rey amado. Esas mujeres virtuosas que usted ha puesto en nuestras vidas, Padre eterno. Bendígalas, Padre eterno, a ellas. Porque ellas, mi Rey amado, nos han dado hijos, nos han dado hijas. Padre, bendígalos a ellos también, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, nietas, a toda nuestra descendencia que nosotros no conocemos, Padre. Desde ya se los presentamos, porque ellos van a ser los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación a los lugares donde más lo necesitan. Tanto a ellos como a nosotros, mi Rey amado, y a todo el pueblo de Israel. Bendíganos, bendíganos desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y que todo lo que nosotros toquemos y pisemos, mi Rey amado, sea de bendición. Ponga palabra en nuestra boca, mi Rey amado. Ponga sabiduría en nuestra mente, Padre eterno, y sobre todo ablande nuestros corazones, Padre, para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor, Padre, siempre a usted, solamente a usted, Padre, y después a nuestro prójimo. Lo tenemos que amar también como a nosotros mismos. Oh, mi Rey amado, que la plenitud de los gentiles también vengan y los reconozcan solamente a usted como el único Rey de Israel, quien es usted, que es usted el Cordero de Elohim, que vino y quitó los pecados de la humanidad. También pedimos piedad por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero, Padre. Que si hay enfermos dentro de su pueblo, que reciban la sanidad. Si hay personas, mi Rey amado, con problemas, con angustias, oh mi Rey amado, deséchelo de en medio del pueblo de Israel. Y que su shalom que usted da, Padre, esté en nuestros corazones y en el corazón de todos nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas, Padre eterno. Oh, mi Rey, le damos gracias por este estudio, mi Rey. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad, la que usted nos da de estar cerca de su presencia. Y ahora, mi Abacadosh, que nosotros nos vamos a acostar en Shalom, Padre. Y en Shalom vamos a dormir, y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana. Y si es así, Padre, es porque usted ha tenido piedad de nosotros, y es para que nosotros sigamos adorando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque el reverenciado y el exaltado es usted, porque usted es nuestra máxima autoridad. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico con temor y temblor. Amén, amén y amén. 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 El Amén. conteo del Homer, mis hermanitos, dice: Baruch atah Adonai, Baruch Baruch atah atah Adonai, Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech Eloheinu melech haolam, haolam, asher kedishanu, asher asher kedishanu, kedishanu, bemizbotav, bemizbotav, bemivotav, betzibanu, betzivanu, betzivanu, al sefirat haomer. al al sefirat sefirat haomer. haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres Bendito eres tú, tú, Yahweh, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro nuestro Elohim, Elohim, Rey Rey del del universo, universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien quien nos ha nos ha santificado con santificado sus con sus mandamientos y mandamientos nos ha ordenado y y nos ha nos ha ordenado ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo lo concerniente a la concerniente a la cuenta del cuenta del hombre. Homer. Hoy es el día 38 Hoy es el día Hoy es el día 38 y 38 quedan y y quedan quedan 12 días 12 12 días días llegar para a llegar a Shavuot. a Shavuot. Shavuot.
Aleluya. Nuestro Abacadosh es el quien vive y reina por toda la eternidad. Amén. Amén. Buen estudio, hermano Jerry.